El presidencialismo mexicano. Luces y sombras de esta forma de gobierno en el periodo neoliberal, desde el 88 al 2000. El presidencialismo en su surgimiento, como lo comenta el propio doctor Carpizo, habla de sometimiento, sobre todo de los otros órganos del Estado, ¿no? Un Congreso supeditado al presidente de la República, un Poder Judicial de la misma forma. Actualmente El tema que nos converge aquí resulta importante para entender las consecuencias de una forma de gobierno caracterizada por la acumulación del poder político en manos de una sola persona, entendiendo este concepto como la preeminencia del Ejecutivo sobre el poder legislativo y judicial. Para adentrarnos en el tema debemos recordar que el sistema presidencialista mexicano guarda su origen en el sistema de poderes norteamericano, pues fue precisamente en el país de las barras y las estrellas donde se sentaron las bases para esta forma de gobierno, caracterizado por lo que se habló en un primer momento, la acumulación del poder político en el presidente de la República. Ahora bien, retomando los argumentos de Jorge Carpizo MacGregor, especialmente en su trabajo sobre el presidencialismo puro, donde nos menciona que una de las principales características del presidencialismo mexicano es esa visión casi mágica que se tiene del presidente, pues en el pensamiento colectivo se tiene la noción de que el mandatario en turno tiene el poder de arreglar todos los problemas del país con solo proponérselo. Además que tiene reminiscencias prehispánicas, puesto que en el caso de nuestro país, los mandatarios se erigen como una especie de emperador sexenal con facultades plenipotenciarias, es decir, se trata de una dinastía transeccional de línea transversal, apoyada por un aparato mediático y político del partido único, en este caso del PRI. Sobre esto hablaremos en nuestro video, sobre las capacidades metaconstitucionales del Ejecutivo que permitieron por un lado el establecimiento del periodo neoliberal y por el otro el uso discrecional de los recursos financieros que viciaron el sistema político de nuestro país, llegando incluso a considerarse el ascenso al poder como el botín de un navío a punto de naufragar. Es en el año de 1988 donde se celebran comicios para el puesto de presidente de la República. Fueron elecciones controvertidas, puesto que por primera vez se inicia un movimiento para exigir un conteo de votos, dado que hubo múltiples evidencias sobre irregularidades en el proceso electoral. En aquella ocasión resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, quien a la postre sería caracterizado como uno de los gobernantes más polémicos de finales del siglo XX. Una de esas polémicas estriba en el uso indiscriminado del presupuesto federal. A partir del mandato de Salinas de Gortari, se evidenció la existencia de una llamada partida secreta y de cómo el presidente Salinas hizo un uso indiscriminado de ella. A continuación anexo un pequeño fragmento de la entrevista que le hiciese Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid, expresidente de México, en razón de la mencionada partida secreta. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí, ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí, y porque no había justificación de lo que se lograba en esa partida. Por eso se llamaba secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. Como nos hemos percatado, el uso de esta partida secreta se daba de una manera indiscriminada. Si no fuese por la manipulación mediática de la que el poder político de ese entonces tenía a disposición, aquella noticia hubiera sido de un impacto tal que las legislaturas de aquel tiempo requerirían modificar el método presupuestario a fin de evitar que actos como el mencionado se repitiesen. Otra polémica que se dio a finales del sexenio de Salinas
que fue quien ungió a Luis Donaldo Colosio como candidato a sucederle, pero algo pasó, algo se rompió dentro de la cúpula del poder, que puso de manifiesto el rompimiento entre Salinas de Gortari y su pupilo, proceso que culminó en el asesinato del personaje en cuestión y el ascenso a la candidatura de un personaje más bien gris, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y aquí cabe mencionar otra facultad metaconstitucional del presidente en turno, el llamado dedazo, mecanismo con el que se elegían los candidatos a suceder al presidente en el nuevo sexenio. Proceso respaldado por el sistema de partido único, en este caso el PRI, organismo que fungió como partido en el poder de manera ininterrumpida hasta bien iniciado el año 2000. Otra particularidad del poder metaconstitucional es que al tener el monopolio del poder a través del partido único, el gobernante tenía la posibilidad de llevar a cabo su agenda, pues disponía de la mayoría en las cámaras, dígase la de diputados y senadores. Menciono esto puesto que con la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder se instaló un proceso de privatización masiva de empresas estatales y se aperturó el mercado mexicano al comercio mundial. Se redujeron aranceles con Norteamérica y Canadá, dando paso al Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC, y en resumen, o a manera de analogía, tenemos que revisar el proceso de privatización y el proceso de aperturización al mercado, puesto que se perdieron demasiada industria nacional a consecuencia de la competencia desleal que propiciaban los grandes conglomerados internacionales. Entonces, en un principio o en un resumen general, trajeron más desigualdad que mejoramiento de la calidad de vida del mexicano promedio. A continuación, añado un video sobre el presidencialismo mexicano elaborado por el canal de YouTube Plano Informativo, con voz de Bulmaro Corral Rodríguez, quien da una síntesis sobre las ideas de Jorge Carpizo. Afirman luego que los sistemas presidenciales como el nuestro se han inspirado en el modelo estadounidense y funcionó bien en esa nación. Pero no hay que desconocer que el régimen presidencial es solo una pieza dentro del sistema político norteamericano. Entre nosotros, el gran problema ha consistido, por una parte, en que el presidente debe contar con las facultades que se requiere en un país en vías de desarrollo, y por la otra, en que ha de serle señaladas limitaciones para que no caiga en la arbitrariedad y se respeten las libertades de los individuos. Indica que la característica de los sistemas políticos contemporáneos es el predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mecanismos de decisión política en el Estado, y que esa información resulta igual en los sistemas presidenciales que en los cuasipresidenciales, parlamentarios, de gabinete o de gobierno congresional. Pues las facultades de decisión se han ido concentrando en el Ejecutivo. Cita al constitucionalista estadounidense Hamilton, de quien toma la afirmación de que es necesario un Ejecutivo enérgico y que los ingredientes que constituyen esa energía son, primero, la unidad, segundo, la permanencia, tercero, el proveer adecuadamente a su sostenimiento, cuarto, poderes suficientes. Menciona que en nuestro país, sin lugar a ninguna duda, el presidente es la pieza clave del sistema político y tiene un enorme predominio entre los otros elementos políticos que configuran el propio sistema, y que las causas de tal predominio son: es el jefe del partido predominante, el debilitamiento del poder legislativo, la integración en buena parte de la Suprema Corte de Justicia por elementos políticos, la marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del Banco Central, así como las demás amplias facultades que tiene en materia económica, la institucionalización del ejército, la fuerte influencia en la opinión pública a través del control de los medios masivos de comunicación. En conclusión y a manera de reflexión, observamos en estos fenómenos que el poder, otrora denominados monarquía o parlamento, se transforma en el sistema político de las naciones de nueva creación, dígase Estados Unidos, México y en general en el contexto latinoamericano.
pues se confeccionan mecanismos que propician la participación de las masas auspiciados a través del voto popular, lo que conocemos como democracia. Aunque, en el caso mexicano, los remanentes de la monarquía siguen vigentes, pues solo se enmascara un monopolio del poder legitimado en las instituciones y los órganos de poder establecidos para ello. Es decir, el sistema monárquico produce una serie de mutación en el que, si bien ya no se puede hablar de una monarquía, sí se habla de un emperador cuasi todopoderoso que utiliza el poder a su conveniencia con tal de servir a sus intereses. Es más que nada la estructura de un sistema jerarquizado, donde el más poderoso tiene un poder más allá de lo que está permitido en la propia Constitución. Es una estructura cuasi intacta. Muchas gracias por la atención.